Buenos días a todos los radioescuchas, a nuestros hermanos de la Aquiles Cerdán en Tehuacán y a todos quienes en este momento tengan oídos para nosotros. Un saludo fraterno por parte del equipo aquí de Radio Plantón. Vamos a andar, colectivo Jalatlaco. Quisiera yo voy a hacer un breve recuento histórico. La norma jurídica es fruto de un modelo económico determinado. El basamento de lo jurídico político es producto de una relación económica determinada en una época determinada. Cuando la sociedad humana alcanza la civilización y con ella la propiedad privada, crea leyes, crea normas para la convivencia, cuestión que así se da en el esclavismo, en el feudalismo y propiamente en el sistema en el que vivimos ahorita, en el sistema socioeconómico. A cada época histórica ha correspondido ciertas normas históricas, particularmente aquí en nuestro México, Oaxaca, Mesoamérica. Antes de la invasión europea, obviamente existía una superestructura jurídica basada, pues de alguna manera, en el costumbrismo, pero basada también en leyes y normas escritas que rigían la vida interna de las comunidades, de las culturas y de una cultura dominante a la llegada de los europeos, que fue la cultura azteca. Llegan los colonos, llega la invasión y nos imponen las reglas y normas coloniales de sometimiento, de esclavitud en ese momento. Más de 300 años bajo esa situación. Hay una guerra de independencia, una revolución de independencia iniciada en 1810 por toda una generación de luchadores libertarios que aspiraban a crear una nación propia, a hacer de México una nación. Como producto de la Nueva España nace la República Mexicana. En el siglo XIX hay una serie de leyes y normas que se rigen en concordancia con el desarrollo económico de nuestra nación. Así tenemos que después de la independencia hay una primera constitución, 1824, hay otra importante, 1847, y le sucede la constitución del 17. Entonces, a cada etapa histórica de nuestro país, a cada modo de producción, corresponde una norma determinada. ¿Sí? Es lo que básicamente se llama la superestructura. Estamos en la concesión del 17, impuesta por una de las facciones vencedoras en la Revolución Mexicana, que fue la facción carrancista burguesa, que se impone y que obviamente imponen todo un conjunto de normas que se deben llamar Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, influenciada en parte, voy a comentar brevemente, en parte por ese gran movimiento campesino popular, gran movimiento social encabezados por Francisco Villa y Emiliano Zapata, por los Flores Magón, quienes fueron los que aportaron ideas libertarias en todo este proceso revolucionario del 10. Básicamente en la Constitución del 17 hay un apartado derecho social.
Este apartado estuvo plasmado, insisto, en el artículo 3º constitucional, que habla de la educación, en el artículo 27 constitucional, que habla de la propiedad de la tierra y sus riquezas naturales, y el artículo 123 constitucional, que habla de la relación laboral propiamente dicha. Bueno, como todos sabemos, a principios de los 80 hay un golpe suave, digamos, en donde una facción del priismo, totalmente ligada con una doctrina capitalista, obviamente, pero con un modelo entre comillas nuevo, llamado neoliberalismo, se impone a principios de los 80 e imponen como una norma económica, pero tras de sí traen todo ese basamento político jurídico que le imponen a todo este conjunto de normas que rigen la vida de nuestro país. Es decir, se van directamente en contra del contenido social que en ese momento poseía nuestra Constitución. Desmantelan el artículo 3º constitucional con el ánimo de privatizar la educación. Desmantelan el artículo 27 constitucional con ánimo de privatizar la propiedad social de la tierra. Desmantelan el artículo 123 constitucional, destruyendo todo un conjunto de prestaciones históricas que de hacía un siglo para acá se habían conquistado a través de sacrificios y de grandes movimientos obreros desde fines del siglo XIX. Es básicamente lo que hacen entre la década de los 80, 90 y principios de este siglo. Un desmantelamiento de nuestra norma constitucional. De hecho, atendiendo a los clásicos, que la Constitución no es otra cosa que un pacto social, este pacto social que se cristaliza en la Constitución queda cuasi destruido, dejando obviamente las normas de acuerdo a sus intereses de los grupos oligárquicos económicos de este país. Así es que la Constitución la ponen a su disposición. Como todos sabemos, el Estado está dividido en 3 poderes: el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República; el Legislativo, por la Cámara de Diputados y Senadores; y el Judicial, representado como máxima autoridad, así está establecido formalmente, la Suprema Corte de Justicia, y hasta llegar a los juzgados. Así la división de poderes en nuestro país. Bueno, estamos en la 4ª transformación, como se autodenomina por el actual gobierno. Entonces, ha habido una serie de intentonas en relación a este desmantelamiento de la parte social de nuestra Constitución. Y claro, hay más, ¿verdad? Pero vamos a una de las cuestiones que en este momento nos toca comentar. Así tenemos que con el nuevo gobierno de la 4T, en su primer año, va a ser un año, 1 de mayo, se promulga una nueva ley federal del trabajo, o se reforma esta nueva ley. Pero cabe aquí señalar y remarcar que la estructura normativa de la ley anterior, reformada por los neoliberales, continúa prevaleciendo, ¿sí? Hay ahí un apartado, el outsourcing, que es verdaderamente una relación de trabajo, de esclavitud entre el trabajador y el patrón. Se le niegan todo tipo de derechos. Todas esas conquistas de las que comento, logradas a fines del siglo XIX, concretizadas en la Constitución, en el artículo 123,
quedan desmanteladas. ¿Sí? Resulta que el trabajador actualmente no tiene derecho de nada, ni de antigüedad, ni pensión, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni ningún tipo de prestaciones. Está sometido a horarios salvajes como los del siglo XIX. Trabajan 14, 16 horas diarias por un salario de miseria. Esa es la realidad, esa es la reforma del 1 de mayo de la 4T. Así está, ahí está, no estoy inventando, sí, ahí está la cuestión vista, ¿no? Claro, se dice que es un éxito por la cuestión sindical, que democracia y nada, pero queda intocada la relación laboral, ¿sí? No se diga la cuestión de las pensiones que privatizó Calderón y Zedillo, no se diga toda una serie de prestaciones que han sido o nos han sido cercenadas por parte de la patronal aquí en este país, ¿sí? Artículo 27 constitucional. Viene esta marea neoliberal y destruye la esencia misma de la propiedad social de la tierra. Resultados, en la actualidad, tenemos más de la tercera parte del territorio nacional concesionada a las empresas transnacionales y algunas, entre comillas, nacionales, prestanombres generalmente. Tercera parte del territorio nacional concesionada a particulares, a privados. ¿Sí? Ese es fruto de la política neoliberal. Es una cuestión importantísima porque si queda intocado, al igual que esta relación del outsourcing, pues no pasa nada, la situación va a prevalecer. 27 constitucional. El tercero, como todos sabemos, las nefastas reformas que llamaron educativas los gobiernos sobre todo de Peña Nieto, como todos sabemos, de alguna manera fue ya trastocada. ¿Sí? Hace falta que los trabajadores de la educación se movilicen. ¿Sí? Hace falta que estas reformas que se hicieron adquieran su contenido con las leyes básicas de cada estado, las leyes estatales de educación, los reglamentos internos que regulan la vida interna laboral de todos los trabajadores y las funciones de la parte oficial educativa. Es necesario cambiarlas. En Oaxaca no ha habido esa situación a más de 6 meses o casi 6 meses de promulgadas estas leyes. ¿Sí? Es necesaria esa situación porque efectivamente esto es un logro del movimiento de los trabajadores de la educación. Este es un avance que el movimiento logró empujar en un momento determinado, porque no olvidemos que si un sector de trabajadores se opuso al neoliberalismo, fue el movimiento magisterial aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y no se diga en lo particular la heroica lucha de la sección 22 aquí en el estado de Oaxaca y otros sectores importantes de trabajadores de la educación. Ese es el panorama. Tema de hoy, reforma judicial. ¿Sí? Una reforma judicial tiene que revertir en esencia todos estos cambios que nos impuso a toda la sociedad mexicana el neoliberalismo, sobre todo en esta parte social que la cercenó, que la canceló, cuando fueron nuestros ancestros, ¿sí? Los que lucharon, los que se sacrificaron para el logro de estas conquistas en todos los terrenos, en materia de propiedad de la tierra, en materia laboral, ¿sí? Darnos las normas, ¿sí? Fruto de toda esta política neoliberal es la corrupción y la violencia. Ahorita nosotros vemos que donde quiera que se toque ese cuerpo social, hay pus, porque el estado en que dejaron los neoliberales a nuestro país es totalmente corrompido, ¿sí? Que hay que renovarlo, que hay que cambiarlo de fondo,
hay que revertir toda esa serie de leyes. ¿Sí? Mi pregunta ya para terminar, ¿esta reforma judicial coadyuvará a esta transformación? Hasta aquí la dejo. Bravo, bravo, Isaac, un aplauso, bravo, bravo, bravo. Sí, compañeros, un saludo, Bastante inspirado. un saludo muy fraterno a todos los radioyentes. Y estamos oyendo a los ponentes a esta mesa. Vamos a contribuir un poquito. Decíamos, hay dos clases de leyes, de derecho. El de los pueblos autóctonos, el de los pueblos originarios, y el de los conquistadores, los avasalladores de todo este continente. Decía nuestro amigo el licenciado Francisco que los españoles llegaron con un tipo de leyes y que los pueblos originarios tenían sus propias leyes. En la actualidad persisten nuestros grupos más originarios dándose sus leyes comunales respetadas, y el que no las respeta a la plaza pública y delante de todos dan el castigo que ya está establecido en sus formas de llevar la conducta, mientras que por el otro lado los jueces entran a lo que es la corrupción de las leyes españolas que nos trajeron, y esas dos situaciones persisten en la actualidad, en lo más profundo de nuestras comunidades originarias. Se lleva otro tipo de ley. Ya aquí en las ciudades, pues con todo el neoliberalismo que se dio, decíamos, la corrupción somos todos, pues no te metas en ningún problema, y si te metes, pues dale al de tránsito su mochada para que no te llevan infracción, y al policía pues también, a ver si das, y ya si caíste a la comisaría, pues ahí si hay amigo, y si no, alguien que te ayuda, algún licenciado, y hay que corromper a las autoridades para que pueda salir. En ese tipo de situación se ha venido haciendo. Por otro lado, los gobiernos neoliberales haciendo la constitución, los parches, estas famosas reformas, parches sobre parches, y violando la constitución. Se decía que la más grande prostituta en México era la constitución, y se sabía en lo popular, y en eso vivíamos, ¿no? En este caso, la Suprema Corte de Justicia, pues está en manos de la reacción. Estas gentes que se vieron ofendidas, se volvieron atacadas por la austeridad republicana de esa cuarta T, y que en una forma soberbia dice: no me bajo lo que gano, porque no es salario, son sueldazos terribles, no me lo bajo, y a poner como punta de lanza en contra del gobierno, en contra del poder ejecutivo, el poder judicial. Y amañados entre varios, pues está desde Saldívar actualmente como autor de la nueva ley, y este hombre Morales también diciendo no, Luis María Aguilar Morales diciendo no bajo los sueldos. En esta ocasión Saldívar le tocaba dentro de 4 meses elegir al presidente, al titular del Poder Judicial, y él adelanta. ¿Por qué la adelanta? Pues da un golpe de Estado dentro de su organismo, porque 4 magistrados iban a entrar
y antes de que entraran y cambiara la relación de fuerza de él como digno ejecutor de todos los amparos para la gente de dinero y los narcotraficantes, hace las elecciones y se reelige, ¿no? Porque tiene la mayoría de votos dentro de su centro de trabajo. Recuerdo también que desde el 21 de julio del 2018, ya Trino estaba en contra de esa Suprema Corte, de esos dirigentes, y decía lo siguiente en verso, en décimas: el juez por la boca muere, el de la voz manifiesta que no es bodega su pecho, y un licenciado en derecho le vamos a dar respuesta a un tipo que se molesta ver que en los tiempos actuales vienen cambios radicales que afectan a su bolsillo. Llamo a que pase al banquillo Luis María Aguilar Morales. Argumenta el acusado que requiere un sueldo digno, y es peor que un tumor maligno todo lo que ha declarado. Usted, señor magistrado, parece ser que no entiende que con su actitud pretende malbaratar la justicia. Yo le tengo una noticia: la dignidad no se vende, ni por mucho ni por poco, porque un funcionario honesto no flaquea ante el presupuesto ni ante el soborno tampoco. Dirá usted que me equivoco, de plano que soy necio, así que vámonos recio. Total, la verdad no ofende. Cuando su hueso defiende, se está usted poniendo precio. Si 100,000 pesos al mes le parece poco digno, ya nos está dando un signo de que lo mueve a ser juez. ¿Motivará su interés la aplicación del derecho o actúa solo en su provecho, mostrando algo ya sabido? Que es Morales su apellido, pero inmorales sus hechos. La dignidad, magistrado, es algo muy diferente. Es lo que tiene la gente a la que usted ha ignorado. Ese México olvidado que la chinga día con día, esa inmensa mayoría a la que sus honorarios de 20,000 pesos diarios no saben a grosería. 2,600 al mes es el mínimo vigente. ¿No le parece incongruente contra lo que gana el juez? La ética está al revés y la justicia sale cara, porque con cada millón que se agrega a su ambición, se dobla aún más la vara. Yo soy un pobre plebeyo, pero claro en mis pregones, que con sus declaraciones he echado la soga al cuello. Es más fácil que un camello cruce el ojo de una aguja a que se apropie un granuja a través de los impuestos. Somos millones dispuestos a dejar que el tigre ruja. Aquí, señor magistrado, tengo listo el veredicto de un jurado muy estricto, que su caso ha revisado. Usted mismo es su abogado. De su actuar irresponsable, es tiempo que México hable y empiece a impartir justicia. De cinismo y avaricia lo declaramos culpable. ¡Bravo, poeta! ¡Bravo, poeta! Bien, entonces, estamos de vuelta, 92.3 de FM y 89.1 en Tehuacán, Puebla. Estamos transmitiendo con muchas ganas. Colectivo Jalatlaco, el espacio de Vamos a Andar. Teléfono en cabina 951-160-86-17. Va de nuevo y despacito. 951-160-86-17. Saludos a Emiliano, que nos está acompañando desde hace mucho tiempo. Ha sido la escucha de esta estación. Pasamos la palabra. Más que su papá. Más que su papá. Sí, tiene tino esa declaración. Es más asiduo que su papá. Sí, más fiel. El chamaco sí es responsable. Es consuetudinario. Costumbrista. Le hicieron una pregunta, sí, entonces le pasamos la palabra al licenciado Francisco Salvador Pérez.
ex magistrado federal, y ya nos platica de qué va el asunto. Claro que sí. Bueno, la pregunta que hizo Isaac Salvador dice cómo impacta la reforma judicial ante las reformas neoliberales. Es decir, ante las reformas neoliberales, que desde luego son reformas antipopulares, ¿no? Por esencia. Una otra reforma más antipopular es la propuesta hasta ahorita de las reformas a la justicia en México, porque, como decíamos, se trata de el golpe que se dio en 1995 fue un golpe en contra de la justicia buena, ¿no? Por decirlo así, en contra de una justicia democrática. Y si ahora se viene a constatar, a confirmar la bondad de esas reformas, que todo lo que se está diciendo ahorita es que las reformas que propone el Poder Judicial pues vienen a ser algo realmente lúcido, ¿no? Algo benigno, algo confortable, algo que va de acuerdo con los intereses del pueblo, que no deja de ser pura propaganda, ¿no? Es forma parte de una contrarreforma, porque si se tratara de una reforma popular, pues lógicamente inmediatamente la darían a conocer sectores populares, ¿verdad? Pero aquí los sectores populares están totalmente ajenos a estas reformas. En mala hora, López Obrador la da a conocer como algo suyo. Entonces, esta es una jugada política, vamos a decir, porque como López Obrador encontró mucha oposición en la elevación de los salarios de estos sectores privilegiados, pues, y supuestamente hay una posición, una posición contraria entre la postura de la justicia y la del Poder Ejecutivo con motivo de las elecciones, ¿no? Ahora con esta contrarreforma judicial, en una jugada política deshonesta y sucia, el Ejecutivo hace suya esta propuesta de reformas, pero es para mal de México. El impacto que van a recibir estas reformas neoliberales es que se está acomodando una justicia más a la medida de sus necesidades, de sus intereses. No es una reforma que impacte positivamente a México, desde luego, y a los sectores populares de México. Es una reforma que es contraria a los intereses de México. Y desde luego se va a discutir, ¿no? Ojalá que intervenga mucho el pueblo, sobre todo también las universidades públicas, es necesario que intervengan, porque a ellas les afecta al quitarles, despojarles materialmente de un aspecto de donde debe intervenir las universidades públicas y principalmente las facultades de derecho. Ese es el impacto que puede recibir las reformas neoliberales, que como sabemos son las que han privatizado grandes sectores de la economía y todo esto que nosotros estamos viendo, ¿verdad? En fin. Okay. Bien, son las 10 de la mañana con 33 minutos. ¿Alguno de los analistas, alguien más que desee hacer uso de la palabra? Abogado Giap. Bueno, sí, yo quiero expresar que es necesario que la gente se interese por estos temas, sobre todo las organizaciones sociales, aunque la reforma en sus primeras páginas son como 35 páginas introductorias de este bodrio, y en realidad son 175, pero las primeras 30 son una introducción de esta porquería.
en donde mencionan derechos humanos, organizaciones sociales, que es para el pueblo. Y cuando en su historia del Poder Judicial, el Poder Judicial realmente ha defendido al pueblo, muy contadas ocasiones y bajo la presión del pueblo. Si no es el pueblo no sale a la calle, los jueces no por sí mismos no responden. Entonces, la historia lo dice. Los Flores Magón tienen por ahí un texto, o en sus textos de batalla a la dictadura, hacen severas críticas al Poder Judicial. Sí. En tiempos en los 60, ya incluso se habla de que desde ahí dispararon desde la Suprema Corte dispararon a los estudiantes en el 68, en fin, tienen trayecto de alcahuetes del autoritarismo sobre el Poder Judicial. Entonces, Rosario, ¿no? Aunque en el proyecto habla de derechos Aquí, humanos y ahorita todo lo eso, lanzamos la eso pregunta. está en las primeras Muchas páginas. gracias. Pero si uno lee Gracias. el proyecto, si uno lee las leyes estas que proponen, las reformas, no hablan nada de derechos humanos. Más bien, esta reforma significa someter más a los jueces para que sean más autoritarios, para que sigan todavía más ciegamente los criterios enanos de los ministros de la Suprema Corte, que tienen sus sueldos. Uno con esos sueldotes no pueden hacer lo que el pueblo ordena, sino simplemente seguir los dictados de la plutocracia, de quienes les suelta el billete. Ahora sí que no van a morder la mano de quien les va a dar, quien les da de comer. Tengan cuidado, camaradas, y estén pendientes de este tema. Bien, Bravo, entonces, ya, bravo. Abogado. Buena intervención.